primero pide que al colocar el quinto lo colocamos y abriría. Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros este Abus Cisa que me envió mi amigo Locknoob. Muchísimas gracias, compañero. Es un cilindro modificado por Keymaster, compañero del foro, fantástico. Aquí podéis ver la codificación, espectacular, realmente espectacular. Primero y tercero, sobre todo el tercero, muy largos. Yo creo que tiene 5, 1, 2, 3, 4 y 5, no creo que tenga 6, no he intentado abrirlo, este va a ser el primer intento, el quinto sería muy corto, pero creo que es solo apariencia, funciona perfecto, como podéis ver, muy suave, pero si observamos con detenimiento la codificación y luego vemos el boca llave, hay algo que no me encaja. Como veis, este corte del tercero va muy abajo, va hasta el inicio de este giro, de ese giro en la llave. Y si observamos el boca llave, ahí tenéis los pernos. Si ese corte fuese cierto, los pernos deberían de caer hasta por aquí. Y los pernos, sin embargo, están colgados ahí arriba. Además, aunque vemos la punta de los pernos, en muchas ocasiones, sobre todo en las llaves que están cortadas a mano como esta, a ver si tengo por aquí, si imaginamos que esto es un perno, como veis, se llega a apoyar antes con los laterales que con la punta. Aunque el perno sea más puntiagudo, llegaría a apoyar también con los laterales. Con lo que estos cortes tan agudos hechos a mano muchas veces no representan la codificación real. El perno no llega a apoyar en el fondo, sino que apoya antes en los laterales. En este caso ni siquiera creo que llegue a apoyar, ya que como veis los laterales de los pernos quedarían a esta altura. La punta bajaría algo más, pero yo creo que no es tan exagerada la codificación. Los pernos están colgados ahí. Podríamos bajar este corte más si quisiéramos y seguiría abriendo la llave, sería aún más espectacular, pero la codificación no habría cambiado. Así que creo que esta llave está más pensada para intimidar al ganzuador que para abrir la cerradura. Podría ser un corte mucho menos profundo aquí y mucho menos profundo ahí, aproximadamente así. Seguiría siendo una codificación espectacular, sin duda, pero no tan intimidante. No lo sé. Ahora probaremos la cerradura. Yo, dado que es bastante ancha, voy a intentar trabajar desde abajo, a ver si enfoca. Ahí está, voy a intentar trabajar desde aquí con una ganzúa fina, seguramente con un gancho medio como este, trabajar desde abajo, a ver si los puedo colocar todos. Si no puedo colocar alguno, pues tendré que utilizar un gancho de este tipo, a ver si cabe, no sé. Sí parece que puede, no lo sé si en la quinta posición llegaría a colocar el perno. Ahora lo veremos. Vamos a intentar la apertura y vemos lo que sucede, pero sigo pensando que esto... Voy a intentar fiarme exclusivamente del tacto y olvidarme de la llave, porque la llave no me da ninguna confianza. Vamos allá. Bueno, a ver lo que ha puesto dentro.
porque dependiendo de lo que haya puesto KineMaster dentro, pues todo lo que he hablado no servirá para nada. Voy a utilizar, a ver si cabe. No, voy a utilizar este tensor casero hecho con varilla de limpia. Y voy a empezar con esta ganzúa de Peterson, muy fina. Y si es necesario pasaremos a un gancho largo como este, o incluso uno mucho más largo y flexible como este de aquí. Vamos a ver. Vamos allá, hacemos zoom. Tensión leve. Primero nada, segundo nada, tercero nada, cuarto nada, quinto. A ver, voy a aumentar la tensión. Quinto pide, hace un clic. Pide más. 2. Cuarto pide. Voy con tensión media ahora mismo. Un clic. Quinto de nuevo, un clic. Pide más. 2. Quinto y cuarto parecen colocados. Vamos al primero. Primero pide. Un clic. Incluso 2. Este puede que lo haya pasado. Era uno de los cortos. Segundo pide. Un clic. Pide más. 2. Tercero. Un clic. Ahí, no sé. Parece que me he pasado. Cuarto parece colocado. Quinto da rotación. Un clic. Da más rotación. Este gancho ya no llega. Voy a ver con este. Vamos a ver desde el principio. Primero colocado. Segundo colocado. Tercero colocado. Cuarto colocado. Cuarto da impresión de estar pasado. Quinto da rotación. Se me mueve el cilindro. Voy a apretarlo más. Primero colocado, segundo colocado, tercero colocado, cuarto. Y al colocar el cuarto abriría. Wow, me ha dado la impresión de que incluso el cuarto ha dado una colocación. Ahora vamos a verlo al desmontar. Y entonces sí que la llave engañaría muchísimo. No lo sé, quizás se haya tocado otro perno y me ha parecido que era él. Vamos a verlo, vamos a desmontarlo porque tengo mucha curiosidad por ver el rotor fuera y meter la llave, y por ver los pernos que lleva dentro, que me daba la impresión de ser algún spool, algún aserrado. Vamos allá, vamos a verlo.
Bueno, esto es lo que llevaba dentro. La he liado porque me ha parecido que todos los muelles eran iguales. Si no lo son, no sé exactamente dónde iba cada uno. Miraré el vídeo del Locknoob a ver si allí puedo ver dónde iba cada muelle, y si no preguntaré a KeyMaster. Vamos a ver primero el rotor. Vamos a verlo. El primer alojamiento está roscado, segundo liso, tercero tiene fresado, cuarto roscado, quinto fresado, un fresado profundo parece. No es tan profundo como, pero sí que están fresados. El segundo es el que no tiene ninguna modificación. Vamos a ver los pernos, porque efectivamente hasta incluso el tercero pide colocación, ahí podéis verlo. Está pensado como una trampa para pasarlo y que se quede colgado, tiene incluso la cabeza redondeada, pero pide colocación, y si miramos la llave nunca hubiésemos dicho que pedía colocación. Ahí está. Muy curioso. Aquí estaba la trampa. Sugestión. Es mejor no saber muchas veces, no conocer la llave, porque nos puede llevar a error. Vamos a ver los muelles, perdón, los pernos, porque realmente son muy bonitos. En primer lugar, los pernos. El primero es un doble aserrado, es muy largo. Segundo también doble aserrado, muy bonito. El tercero es ese perno con la cabeza redondeada y en spool. Está hecho para quedarse colgado, para pasarlo y quedarse colgado. Cuarto es un doble spool. Y quinto sería un perno normal. Es un perno muy corto. En cuanto a contrapernos, muy bonitos. El primero me encanta. Un spool terminado en T. Segundo, un doble spool con un relieve aquí. Tercero, un spool tipo as antiguo, que no bascula. Está muy bien, con el borde muy afilado. Cuarto, espectacular, un pin in pin con relieve muy bonito. Me encanta. Iría así. Y quinto, un triple spool, no sé cómo llamarlo, como un árbol de Navidad. Muy bonito. Da varias colocaciones. Está muy bien. Los muelles, hay uno que aparentemente es de acero, otro doble y el resto iguales. No sé dónde iban colocados, los he mezclado. Intentaré dejarlos luego en su sitio. Bueno, una cerradura espectacular. Me encanta la llave, me encanta lo que sugiere, aunque luego no sea cierto. Muchas gracias, Locknoob, por enviarme esta cerradura. Gracias, KeyMaster, por tu trabajo. Y esta habría sido la apertura de esta cerradura número 9 de KeyMaster. Espero que os haya gustado, os sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.